Sentado en posición de loto, respiro profundo y comienzo a compartir mi viaje con ustedes, mis queridos oyentes. Mi nombre es Hermano Paz y por más de 2 décadas he dedicado mi vida a la búsqueda de la iluminación y a compartir sabiduría ancestral. Hoy quiero contarles sobre un descubrimiento transformador que cambió no solo mi vida, sino también la de innumerables personas que se cruzaron en mi camino. Todo comenzó en una mañana de otoño, cuando el aire estaba impregnado con el aroma de hojas caídas y la promesa de cambio flotaba en el ambiente. Acababa de regresar de una larga peregrinación por el Himalaya, donde pasé meses estudiando con maestros budistas en las montañas nevadas. Mi mente estaba llena de enseñanzas profundas, pero mi corazón anhelaba una manera de traducir esa sabiduría al mundo moderno. Fue en ese estado de contemplación que recibí una visita inesperada. Una señora mayor, con ojos brillantes y una sonrisa enigmática, tocó a la puerta de mi modesto templo urbano. Su nombre era Doña Esperanza, y llevaba consigo una pequeña bolsa de tela. «Hermano Paz», dijo ella, su voz suave como una brisa de verano. «He venido a traerte un regalo ancestral, un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación en mi familia». Intrigado, la invité a entrar y servimos té. Mientras las hojas danzaban en nuestras tazas, Doña Esperanza abrió la bolsa y reveló su contenido. «Sal». «Sí, simple sal de cocina». «Esta», declaró con reverencia, «es el ingrediente secreto para transformar no solo tu casa, sino tu vida entera». Confieso que, inicialmente, fui escéptico. ¿Cómo podría algo tan común como la sal tener un impacto tan profundo? Pero a medida que Doña Esperanza comenzó a compartir su sabiduría, sentí una energía antigua y poderosa emanando de sus palabras. Me enseñó sobre los 7 lugares sagrados en una casa donde la sal podría ser utilizada para crear armonía, atraer prosperidad y cultivar energía positiva. Cada ubicación, explicó ella, tenía un propósito específico y una conexión profunda con las energías del universo. El primer lugar, Doña Esperanza comenzó, sus ojos brillando con conocimiento ancestral, es la puerta de entrada de tu casa. Coloca un pequeño tazón de sal detrás de la puerta. Esto crea una barrera energética, impidiendo que energías negativas entren en tu hogar. Fascinado, tomé un cuaderno y comencé a anotar sus palabras. Ella continuó, detallando cada lugar con precisión y pasión. El segundo lugar es el baño. Coloca un poco de sal en las esquinas del baño o en un pequeño tazón sobre el lavabo. La sal purifica y limpia las energías estancadas que tienden a acumularse en estos espacios. Mientras hablaba, comencé a visualizar mi propio espacio, imaginando cómo podría implementar estas prácticas. Doña Esperanza prosiguió. El tercer lugar es el tapete o felpudo de la entrada. Espolvorea un poco de sal sobre él y luego pasa la escoba. Esto no solo limpia físicamente, sino también energéticamente, removiendo cualquier negatividad que pueda haber sido traída de afuera. Me di cuenta de que estas enseñanzas no eran solo sobre limpieza física, sino sobre crear un ritual de intención y atención plena. Cada acto de colocar la sal era una oportunidad de conectarse con el espacio, de traer conciencia al ambiente en el que vivimos. El cuarto lugar, continuó Doña Esperanza, es la oficina o área de trabajo. Un pequeño recipiente con sal en este espacio atrae prosperidad y claridad mental, ayudando a mantener el enfoque y la productividad. Pensé en cuántas personas podrían beneficiarse de este simple acto en sus espacios de trabajo, especialmente en estos tiempos de home office y distracciones constantes. El quinto lugar es la cocina, sonrió, sabiendo que este era un lugar especial en cualquier hogar. Coloca un tazón de sal cerca de la estufa. Esto no solo purifica las energías, sino que también simbólicamente sazona tu vida con abundancia y nutrición. Quedé maravillado con la simplicidad y profundidad de estas enseñanzas. Doña Esperanza continuó. El sexto lugar son las esquinas de la casa. En cada esquina coloca una pequeña cantidad de sal. Esto crea un círculo de protección alrededor de toda tu morada,
manteniendo la energía positiva circulando libremente. Finalmente, llegó al 7º lugar y su rostro se iluminó con una sonrisa traviesa. Y por último, pero no menos importante, coloca un poco de sal dentro de tus zapatos cuando no los estés usando. Esto no solo ayuda a absorber olores, sino que también te carga con energía positiva donde quiera que vayas. Al terminar de compartir estas enseñanzas, Doña Esperanza tomó mi mano y dijo con seriedad: «Recuerda, hermano Paz, el poder no está en la sal en sí, sino en la intención y la conciencia con la que realizas estos actos. La sal es solo un conductor para tu propia energía y propósito». En ese momento, sentí como si un velo hubiera sido levantado. Vi la belleza y la sabiduría en transformar un acto tan simple en un ritual poderoso de purificación e intención. Agradecí profundamente a Doña Esperanza, prometiendo honrar y compartir este conocimiento. En los días que siguieron, comencé a implementar estas prácticas en mi propio espacio. Coloqué pequeños tazones de sal en los lugares indicados y observé atentamente los cambios. Para mi sorpresa y alegría, comencé a notar diferencias sutiles, pero significativas. El aire parecía más ligero, las energías fluían con más facilidad. Los visitantes comentaban sobre la sensación de paz y acogida que sentían al entrar. Mi propia mente parecía más clara, especialmente cuando trabajaba en mi pequeña oficina. Motivado por estos resultados, decidí compartir este conocimiento con mis alumnos y seguidores. Comencé a incorporar estas enseñanzas en mis charlas y talleres sobre mindfulness y vida consciente. Una de mis primeras alumnas en experimentar esta práctica fue María, una joven ejecutiva que luchaba contra el estrés y la ansiedad. Implementó el ritual de la sal en su apartamento y después de algunas semanas regresó con un brillo renovado en sus ojos. «Hermano Paz», dijo, «no sé explicarlo, pero mi casa parece un santuario ahora. Vuelvo del trabajo y siento como si estuviera entrando en un espacio sagrado. Mi sueño ha mejorado, mi ansiedad ha disminuido. Es como si el simple acto de cuidar mi espacio con intención me hubiera ayudado a cuidarme a mí misma». Historias como la de María comenzaron a multiplicarse. Una pareja relató que sus discusiones habían disminuido significativamente desde que comenzaron a practicar el ritual de la sal. Un artista descubrió una nueva ola de creatividad después de purificar su estudio. Una familia entera encontró más armonía y conexión en sus interacciones diarias. A medida que estas historias se difundían, más y más personas comenzaron a buscar orientación sobre cómo implementar estas prácticas en sus propias vidas. Me di cuenta de que había tocado algo profundo y universal: el deseo de crear un espacio sagrado en medio del caos del mundo moderno. Decidí entonces profundizar mi comprensión de estas prácticas. Me embarqué en un viaje de investigación, explorando las raíces históricas y culturales del uso de la sal como elemento purificador. Descubrí que culturas alrededor del mundo, desde los antiguos egipcios hasta los nativos americanos, tenían tradiciones similares involucrando el uso de la sal para la limpieza energética. En mis meditaciones, reflexioné sobre cómo esta práctica simple se alineaba perfectamente con las enseñanzas budistas sobre mindfulness y presencia. Cada acto de colocar la sal se convertía en un momento de conexión con el presente, una oportunidad de traer plena conciencia al espacio que nos rodea. Comencé a desarrollar un taller completo dedicado a esta práctica, combinando las enseñanzas sobre el uso de la sal con técnicas de meditación y ejercicios de gratitud. El taller, que llamé Sal Sagrada, Purificando Espacios, Transformando Vidas, rápidamente se convirtió en uno de los más solicitados en nuestro templo. Durante uno de estos talleres conocí a Juan, un hombre de mediana edad que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Compartió que estaba pasando por un divorcio difícil y se sentía perdido en su propia casa, ahora vacía. «Ya no sé cómo sentirme en paz en mi propio espacio», confesó con lágrimas en los ojos. Gentilmente, guié a Juan a través del proceso de purificación con sal. Le enseñé a ver cada acto como una forma de reconexión con su espacio y, por extensión, consigo mismo.
Lo animé a crear un pequeño altar en su casa donde pudiera colocar un tazón de sal y otros objetos significativos. Semanas después, Juan regresó, su rostro iluminado por una sonrisa serena. «Hermano Paz», dijo, «no puedo explicarlo completamente, pero siento como si hubiera recuperado mi hogar. Cada vez que renuevo la sal, siento como si estuviera renovando mi propia vida. Encontré paz donde antes solo había dolor». Historias como la de Juan me recordaban constantemente el poder transformador de rituales simples, pero significativos. Vi cómo el acto de cuidar conscientemente del espacio a nuestro alrededor podía ser un poderoso catalizador para la sanación y el crecimiento personal. A medida que el tiempo pasaba, comencé a recibir invitaciones para compartir estas enseñanzas en otros templos, centros de bienestar e incluso en ambientes corporativos. Vi ejecutivos estresados encontrar momentos de paz en sus oficinas agitadas, familias redescubriendo conexión en sus salas de estar, e individuos solitarios creando santuarios de autocuidado en pequeños apartamentos. Una de las experiencias más impactantes fue cuando fui invitado a dar una charla en un hospital local. La directora del hospital, doctora Ana, estaba interesada en explorar formas alternativas de crear un ambiente más acogedor y curativo para los pacientes y el personal. Inicialmente encontré cierto escepticismo entre algunos miembros del equipo médico. Un médico en particular, Dr. Ricardo, no ocultaba su incredulidad. «Con todo respeto, hermano Paz», dijo durante mi presentación, «pero ¿cómo algo tan simple como la sal puede hacer alguna diferencia real en un ambiente tan complejo como un hospital?» Sonreí gentilmente y respondí, «Doctor Ricardo, permítame hacerle una pregunta. Cuando se lava las manos antes de una cirugía, ¿está solo removiendo gérmenes visibles o también se está preparando mentalmente para el procedimiento?» El doctor Ricardo pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió honestamente, «Bueno, supongo que también es un momento de enfoque y preparación mental». «Exactamente», respondí. «El ritual de la sal funciona de manera similar. No se trata solo de la sal en sí, sino de crear un momento de intención, de cuidado consciente con el ambiente. En un hospital, donde la energía puede ser intensa y a veces pesada, estos pequeños actos de purificación pueden crear momentos de pausa, de renovación, tanto para el personal como para los pacientes». Después de algunas discusiones, el equipo del hospital acordó implementar el uso de la sal en algunas áreas piloto, incluyendo la sala de espera de emergencias y el ala de oncología. Pequeños tazones de sal fueron discretamente colocados en esquinas estratégicas y el personal fue entrenado para renovar la sal diariamente con una actitud de cuidado e intención positiva. Los resultados, observados a lo largo de varios meses, fueron sorprendentes incluso para los más escépticos. Los pacientes en la sala de espera de emergencias reportaron sentirse más calmados, a pesar de la situación estresante. En el ala de oncología, tanto pacientes como familiares notaron una atmósfera más acogedora y esperanzadora. Pero el impacto más significativo fue observado entre el propio personal del hospital. Las enfermeras reportaron sentirse más centradas durante sus turnos. Los médicos notaron una mejora en la comunicación y colaboración entre los equipos. La doctora Ana compartió que los niveles de estrés y burnout entre el personal habían disminuido notablemente. El doctor Ricardo, que inicialmente era el más escéptico, vino a buscarme después de algunos meses. «Hermano Paz», dijo con una mezcla de sorpresa y respeto en su voz, «no entiendo completamente cómo, pero veo una diferencia real, no solo en el ambiente, sino en mí mismo. Comencé a usar sal en mi propia casa y oficina, y me siento más presente, más conectado con mi trabajo y con mis pacientes». Esta experiencia en el hospital fue un poderoso recordatorio de cómo las prácticas espirituales antiguas pueden tener un impacto profundo incluso en los ambientes más modernos y científicos. Me mostró que la verdadera transformación ocurre cuando abrimos nuestras mentes a posibilidades más allá de nuestra comprensión inmediata. Inspirado por estas experiencias, decidí expandir mi investigación y práctica.
comencé a explorar otras tradiciones y culturas que usaban elementos naturales para la purificación y armonización de espacios. Aprendí sobre el uso de salvia por los nativos americanos, el poder purificador del incienso en tradiciones orientales y las prácticas de Feng Shui chino. Me di cuenta de que la sal era solo una puerta de entrada a un mundo más amplio de prácticas de sanación energética y conexión con el ambiente. Comencé a incorporar estos nuevos conocimientos en mis enseñanzas, siempre enfatizando la importancia de la intención y la conciencia detrás de cada acto. Un día, mientras meditaba en mi templo, tuve una epifanía. Me di cuenta de que el verdadero poder de estas prácticas no estaba en los objetos en sí, fuera sal, incienso o cristales, sino en la manera en que nos ayudaban a despertar a la sacralidad del espacio a nuestro alrededor. Cada grano de sal colocado con intención era un recordatorio de nuestra conexión con el universo, una invitación para ver lo divino en lo cotidiano. Motivado por esta comprensión, decidí escribir un libro. Lo titulé El camino de la sal, transformando espacios, iluminando vidas. En él, compartí no solo las técnicas prácticas de uso de la sal, sino también las reflexiones filosóficas y espirituales que surgieron a lo largo de mi viaje. El proceso de escritura fue, en sí mismo, un viaje de autodescubrimiento. Cada capítulo que escribía me llevaba más profundo en mi propia comprensión de la interconexión entre nuestro ambiente físico y nuestro estado interno. Me di cuenta de que, al enseñar a otros a purificar sus espacios, en realidad les estaba enseñando a purificar sus mentes y corazones. El libro fue publicado y, para mi sorpresa y gratitud, fue bien recibido. Comenzó a circular no solo en círculos espirituales, sino también entre psicólogos, arquitectos e incluso empresarios. Recibí invitaciones para dar conferencias en universidades, congresos de bienestar e incluso en empresas tecnológicas de Silicon Valley. Una de estas charlas me llevó a un encuentro inesperado y transformador. Después de hablar en una conferencia sobre mindfulness en el trabajo, fui abordado por una mujer de mediana edad llamada Sofía. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Hermano Paz», comenzó. Su charla fue fascinante, pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estos principios a escala global? ¿Cómo puede el uso consciente de la sal ayudar a enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo? Cambio climático, desigualdad, conflictos. La pregunta de Sofía me tomó por sorpresa. Hasta entonces, había pensado principalmente en términos de transformación individual y de pequeñas comunidades. Pero ella tenía razón. Vivimos en un mundo interconectado donde nuestras acciones individuales tienen repercusiones globales. Respiré profundo y respondí: Sofía, su pregunta es profunda e importante. Lo que he aprendido es que el cambio comienza de adentro hacia afuera. Cuando purificamos nuestros espacios personales, en realidad estamos purificando nuestra conciencia. Y cuando nuestra conciencia se expande, nuestras acciones en el mundo cambian naturalmente. Continué, sintiendo las palabras fluir de un lugar más profundo dentro de mí. Imagine si cada líder mundial, antes de tomar decisiones importantes, practicara un ritual de purificación en su espacio de trabajo. Imagine si en las Naciones Unidas, antes de cada reunión crucial, hubiera un momento de silencio e intención positiva. La sal, en este contexto, se convierte en un símbolo de nuestra responsabilidad de mantener limpio no solo nuestro espacio físico, sino también nuestro espacio mental y emocional. Sofía escuchó atentamente, sus ojos iluminándose con comprensión. Entonces, dijo, lo que está diciendo es que esta práctica aparentemente simple puede ser un catalizador para un cambio de conciencia más amplio. Exactamente, respondí. Cada grano de sal colocado con intención es como una semilla de conciencia plantada. Cuantas más personas adopten prácticas de atención plena y cuidado consciente con sus ambientes, más se extenderá esta conciencia, afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones y, finalmente, nuestra relación con el planeta como un todo.
Esta conversación con Sofía marcó un punto de inflexión en mi viaje. Me di cuenta de que el trabajo que estaba haciendo tenía potencial para un impacto mucho mayor del que había imaginado inicialmente. Comencé a pensar en formas de llevar estas enseñanzas a esferas más amplias de la sociedad. En los meses siguientes, trabajé incansablemente para desarrollar programas que pudieran ser implementados en escuelas, empresas y organizaciones gubernamentales. Creé un plan de estudios llamado Conciencia Ambiental Integral, que combinaba prácticas de purificación de espacios con educación ambiental y ejercicios de compasión. Uno de los primeros lugares en adoptar este programa fue una escuela pública en un área marginada de la ciudad. La directora, una mujer visionaria llamada Doña Claudia, vio en él una oportunidad de transformar no solo la escuela, sino toda la comunidad a su alrededor. Trabajamos juntos para adaptar el programa a las necesidades específicas de la escuela. Enseñamos a los niños a crear pequeños altares de gratitud en sus aulas, usando sal y otros elementos naturales. Introdujimos momentos de silencio e intención al inicio de cada día escolar. Y lo más importante, involucramos a las familias y la comunidad en el proceso. Los resultados superaron nuestras expectativas más optimistas. En pocos meses, notamos un cambio palpable en el ambiente de la escuela. Los niveles de violencia y acoso escolar disminuyeron significativamente. El desempeño académico de los alumnos mejoró, pero lo más impresionante fue ver cómo estos cambios se extendieron más allá de los muros de la escuela. Los padres relataron que sus hijos estaban llevando las prácticas a casa, creando pequeños rituales de gratitud y limpieza energética con sus familias. Vimos una disminución en la basura en las calles alrededor de la escuela, a medida que los niños comenzaron a ver su barrio como una extensión de su espacio sagrado. Una niña de 10 años, Luisa, me contó con ojos brillantes: «Hermano Paz, antes tenía miedo de caminar por mi calle. Ahora cada vez que salgo de casa, imagino que estoy esparciendo sal de luz por donde paso. Ya no tengo miedo, y hasta los vecinos parecen más amigables». El éxito de este programa piloto atrajo la atención de educadores y formuladores de políticas de todo el país. Fui invitado a presentar los resultados en una conferencia nacional de educación. Allí, frente a una audiencia de educadores y líderes comunitarios, compartí no solo los datos y estadísticas, sino también las historias de transformación individual y colectiva que habíamos presenciado. Lo que descubrimos, dije a la audiencia atenta, es que cuando enseñamos a nuestros niños a tratar su ambiente con reverencia y cuidado consciente, en realidad les estamos enseñando a tratarse a sí mismos y a los demás de la misma manera. La sal en este contexto se convierte en más que un agente de limpieza física. Se convierte en un símbolo de nuestra capacidad de purificar nuestras intenciones, nuestras relaciones y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Educadores de todo el país comenzaron a implementar versiones adaptadas del programa en sus propias escuelas. Me vi viajando de ciudad en ciudad, ofreciendo talleres y capacitaciones para maestros y administradores escolares. En uno de estos viajes, tuve un encuentro que cambiaría una vez más el curso de mi viaje. Después de una charla en una pequeña ciudad del interior, fui abordado por un señor mayor. Su nombre era José y se presentó como un agricultor local. «Hermano Paz», dijo, su voz ronca de emoción. Sus palabras sobre purificación y conexión con el ambiente tocaron mi corazón de una manera que no puedo explicar. He pasado toda mi vida trabajando la tierra, pero en los últimos años, con todos estos cambios climáticos y presiones económicas, perdí mi conexión con ella. ¿Cree que sus enseñanzas pueden ayudar a alguien como yo? La pregunta de José me hizo darme cuenta de que había un aspecto crucial que aún no había explorado en profundidad: nuestra conexión con la tierra, con la naturaleza en su forma más directa y tangible. Invité a José a tomar un café y escuchar más sobre su experiencia. Mientras conversábamos, José compartió historias de cómo, en su juventud, sentía una conexión profunda con la tierra que cultivaba. Habló sobre cómo podía sentir la salud del suelo simplemente caminando descalzo por sus campos,
cómo conversaba con sus plantas y cómo la cosecha era no solo un acto de subsistencia, sino una celebración sagrada. Pero ahora, dijo con tristeza, con todas estas presiones para producir más, usar más químicos, competir con las grandes corporaciones, perdí esa conexión. Siento como si estuviera traicionando a la tierra que siempre me cuidó. Las palabras de José resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que había una dimensión de mi trabajo que aún necesitaba ser explorada. ¿Cómo podemos aplicar los principios de purificación e intención consciente, no solo en nuestros espacios construidos, sino en nuestra relación con la tierra, con los ecosistemas que nos sustentan? Inspirado por esta conversación, decidí pasar un tiempo en la granja de José. Quería aprender de él, entender mejor los desafíos enfrentados por los agricultores y explorar cómo los principios que yo enseñaba podían ser aplicados a la agricultura. Durante las semanas que pasé en la granja, José y yo desarrollamos un nuevo ritual. Todas las mañanas, antes de comenzar el trabajo en los campos, caminábamos descalzos por la tierra, llevando una pequeña cantidad de sal. En cada esquina de la propiedad colocábamos un poco de sal, no para purificar la tierra en el sentido literal, sino como un acto simbólico de gratitud e intención. Mientras hacíamos esto, José hablaba con la tierra, agradeciendo por su abundancia, pidiendo perdón por los errores pasados y reafirmando su compromiso de cuidarla con respeto y conciencia. Vi cómo este simple ritual comenzó a transformar no solo el estado de ánimo de José, sino su enfoque hacia el trabajo agrícola como un todo. Gradualmente, José comenzó a hacer cambios en sus prácticas. Redujo el uso de pesticidas, empezó a experimentar con métodos de cultivo más sostenibles y pasó a ver su granja no como un mero medio de producción, sino como un ecosistema vivo del cual él era un guardián. El impacto de estos cambios fue notable. No solo la salud del suelo y la biodiversidad en la granja mejoraron, sino que la propia productividad aumentó. Los productos de José ganaron reputación en la región por su sabor excepcional y calidad superior. Otros agricultores de la región, curiosos por los cambios que veían en la propiedad de José, comenzaron a visitar y a pedir consejos. Pronto, estábamos realizando talleres regulares en la granja, enseñando no solo técnicas agrícolas sostenibles, sino también prácticas de mindfulness y conexión consciente con la tierra. Esta experiencia me llevó a una nueva comprensión del poder transformador de las prácticas que yo enseñaba. Me di cuenta de que el verdadero potencial del camino de la sal no estaba solo en purificar nuestros espacios personales, sino en reconectarnos con la fuente primordial de toda vida, la propia tierra. Inspirado por esta revelación, comencé a trabajar en un nuevo libro, La sal de la tierra, reconectándonos con nuestra esencia natural. En él, exploré cómo los principios de purificación e intención consciente podían ser aplicados no solo en nuestros hogares y lugares de trabajo, sino en nuestra relación con el medio ambiente como un todo. El libro tocó un nervio expuesto en la sociedad. En un momento en que las preocupaciones por el cambio climático y la degradación ambiental estaban en su punto más alto, las personas anhelaban una manera de reconectarse con la naturaleza, de encontrar un propósito y significado en sus acciones diarias. Fui invitado a hablar en conferencias ambientales, programas de radio e incluso en foros políticos. Vi cómo las ideas que comenzaron con un simple ritual de sal estaban ahora influyendo en discusiones sobre políticas ambientales, prácticas agrícolas sostenibles y educación ecológica. Un día, recibí una invitación que nunca podría haber imaginado. Fui llamado para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una sesión especial sobre cambio climático y sostenibilidad. Frente a los líderes mundiales, compartí la historia de José, la transformación que vi en escuelas y comunidades y la profunda sabiduría que había aprendido sobre nuestra conexión con la tierra. Hablé sobre cómo pequeños actos de conciencia e intención pueden crear ondas de cambio que se extienden por toda la sociedad. La sal, dije, es un símbolo poderoso. Está presente en todos los océanos, en cada gota de sudor que derramamos,
en cada lágrima que lloramos. Es un recordatorio de nuestra conexión fundamental con la tierra y entre nosotros. Cuando usamos la sal con intención, ya sea en nuestros hogares o en nuestros campos, estamos reafirmando esa conexión, reconociendo nuestra responsabilidad como guardianes de este planeta. Concluí mi discurso con una petición. Imaginen un mundo donde cada decisión política, cada transacción comercial, cada acto de consumo fuera precedido por un momento de reflexión consciente, un ritual de sal, simbólico. ¿Cómo sería diferente nuestra relación con el medio ambiente, con nuestras comunidades, con nuestro propio ser interior? Este es el mundo que podemos crear, un grano de conciencia a la vez. El impacto de aquel discurso fue más allá de mis expectativas más audaces. Líderes de varios países se comprometieron a implementar programas de educación ambiental basados en los principios que había compartido. Empresas comenzaron a incorporar prácticas de mindfulness y conciencia ambiental en sus operaciones. Movimientos de base surgieron en todo el mundo, con personas organizando círculos de sal en sus comunidades para discutir e implementar cambios locales. En los años que siguieron, vi la semilla que había sido plantada con una simple bolsa de sal crecer y florecer de maneras que nunca podría haber imaginado. Escuelas en todo el mundo adoptaron planes de estudio que integraban prácticas de mindfulness con educación ambiental. Empresas comenzaron a medir su éxito, no solo en términos de ganancias, sino también de impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades. Agricultores como José se convirtieron en líderes en sus comunidades, mostrando cómo las prácticas agrícolas sostenibles y una conexión consciente con la tierra podían no solo mejorar la producción, sino también restaurar ecosistemas y revitalizar economías rurales. Y en hogares alrededor del mundo, las personas redescubrían el poder de crear espacios sagrados en sus vidas cotidianas. El simple acto de colocar sal con intención se convirtió en un recordatorio diario de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Reflexionando sobre este increíble viaje, me doy cuenta de que el verdadero milagro no fue la sal en sí, sino cómo nos enseñó a ver lo sagrado en lo común, a encontrar propósito en cada acción, a reconocer nuestra interconexión con toda la vida. Y así, queridos amigos, concluyo esta historia no con un final, sino con una invitación para que cada uno de ustedes encuentre su propio ritual de sal, su propia manera de traer conciencia e intención a sus vidas diarias. Porque es a través de estos pequeños actos de atención plena que podemos, colectivamente, transformar nuestro mundo. Mientras me acerco al final de esta narrativa, no puedo dejar de reflexionar sobre el extraordinario viaje que el destino me ha proporcionado. Lo que comenzó como una simple enseñanza sobre el uso de la sal en 7 lugares de la casa, se transformó en un movimiento global de concientización y conexión. Recuerdo vívidamente un día, no mucho después de mi discurso en la ONU, cuando recibí una carta que me conmovió profundamente. Era de una joven llamada Aisha, que vivía en un campo de refugiados en el Medio Oriente. Ella escribió: «Querido hermano Paz, sus palabras llegaron hasta nosotros a través de un voluntario que visitó nuestro campo. Aquí, donde tenemos tan poco, la idea de usar algo tan simple como la sal para crear un espacio sagrado nos ha dado esperanza. Todas las noches antes de dormir, mi familia y yo colocamos un puñado de sal en un pequeño plato. Mientras lo hacemos, imaginamos estar creando un círculo de protección alrededor de nuestra tienda, alrededor de todo nuestro campo y finalmente alrededor del mundo entero. Este pequeño ritual nos hace sentir conectados a algo más grande. Nos recuerda que incluso aquí podemos crear belleza y paz. La carta de Aisha me recordó que el poder de estas prácticas trasciende fronteras, culturas y circunstancias. Me mostró que incluso en las situaciones más desafiantes, los seres humanos tienen una capacidad increíble de encontrar significado y crear espacios de sacralidad. Inspirado por historias como la de Aisha,
Decidí que mi próxima misión sería llevar estas enseñanzas a áreas de conflicto y comunidades marginadas alrededor del mundo. Comencé a trabajar con organizaciones humanitarias, ofreciendo talleres sobre creación de espacios sagrados en campos de refugiados, comunidades afectadas por desastres naturales y áreas urbanas empobrecidas. En cada lugar que visité, vi cómo estas prácticas simples podían traer un sentido de dignidad, esperanza y empoderamiento a personas que habían perdido tanto. Vi cómo el acto de cuidar conscientemente de su espacio, por más humilde que fuera, podía ser un acto de resistencia y afirmación de la propia humanidad. Uno de los momentos más poderosos de este viaje ocurrió en un barrio marginado en la Ciudad de México. Trabajando con un grupo de mujeres locales, enseñamos no solo el uso de la sal para la purificación energética, sino también cómo podía ser utilizada para crear pequeños jardines verticales en espacios confinados. Lupita, una de las líderes del grupo, me dijo con lágrimas en los ojos: «Hermano Paz, antes miraba las paredes sucias de mi casa y solo veía pobreza. Ahora cuando coloco sal en las esquinas y planto hierbas en las botellas colgadas, veo un palacio, veo vida creciendo donde antes solo había desesperanza». Estas experiencias me llevaron a una comprensión aún más profunda del poder transformador de estas prácticas. Me di cuenta de que al enseñar a las personas a crear espacios sagrados, en realidad les estábamos enseñando a reconocer su propia sacralidad innata, su conexión con lo divino que reside en todas las cosas. Con el paso de los años, vi el movimiento que había comenzado con una simple bolsa de sal ramificarse en direcciones que nunca podría haber previsto. Arquitectos comenzaron a incorporar principios de diseño sagrado en sus proyectos, creando edificios que no solo albergaban, sino que nutrían el espíritu. Psicólogos comenzaron a usar rituales de purificación de espacio como parte de terapias para trauma y ansiedad. Escuelas de negocios comenzaron a enseñar sobre la importancia de crear culturas organizacionales sagradas. Un día, recibí una invitación que me sorprendió. Fui llamado para consultar a un equipo de científicos que trabajaba en planes para futuras colonias en Marte. Querían saber cómo los principios de creación de espacios sagrados podrían ser aplicados en un ambiente completamente alienígena. ¿Cómo podríamos ayudar a futuros colonos a mantener una conexión con la Tierra y con su propia humanidad? Sentado con estos brillantes científicos e ingenieros, discutiendo cómo llevar la sabiduría antigua del uso de la sal a otro planeta, no pude evitar sonreír al pensar cuán lejos me había llevado este viaje. De un modesto templo urbano a posibles colonias marcianas, el poder de una idea simple, nutrida con intención y amor, parecía verdaderamente ilimitado. Mientras me acerco al final de esta narrativa, siento una profunda gratitud por todos los encuentros, desafíos y lecciones que moldearon este viaje. Gratitud por la sabia Doña Esperanza, que primero me enseñó sobre el poder de la sal. Gratitud por cada persona que abrió su corazón y su hogar a estas prácticas. Gratitud por la propia tierra, nuestra primera y última maestra. Y gratitud a ti, querido lector, por haberme acompañado en esta historia. Recuerda siempre, cada grano de sal colocado con intención es una semilla de transformación. Cada espacio que purificamos con conciencia se convierte en un portal para un mundo más armonioso. Al concluir, ofrezco una última reflexión. El verdadero camino de la sal no es sobre la sal en sí, ni sobre rituales específicos. Es sobre despertar a la sacralidad inherente a cada momento, cada espacio, cada ser. Es sobre reconocer que todos somos, en nuestra esencia, sal de la tierra, elementos esenciales en el gran tapiz de la vida. Que puedas encontrar lo sagrado en cada grano de tu existencia. Que cada espacio que habites se convierta en un templo de paz y transformación. Y que juntos podamos continuar esparciendo la luz de la conciencia, un corazón purificado a la vez. Con amor y gratitud, hermano Paz.